Mateo capítulo 8. Gloria al Señor. Conforme lo voy encontrando, le voy a pedir una vez más que se ponga en sus pies. Y vamos a leer de allí. Vamos a leer 1 y 2. Cuando todos lo tengamos, me dice un amén. Amén. Bueno, la palabra del Señor siempre se lee en honra, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice así en la Escritura, dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Oramos. Padre, gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad que me das una vez más de poder, Señor, compartir tu palabra. Quiero hacerlo conforme tú ministras mi vida. Que así como tú ministras mi alma, mi ser, así sea ministrado cada corazón aquí presente. Que podamos, Señor, ponerle atención, que podamos, Señor, poderle digerir, entender, Señor, porque no somos religiosos, Padre, sino que queremos conocerte, queremos saber más de ti. Por lo tanto, Señor, es importante, Señor, que nosotros pongamos atención. Padre, yo te doy gracias. Nos vamos a sentar a la mesa. En mi espíritu me siento seguro que tú nos vas a servir, Señor. Y también, ¿por qué? Porque tu palabra tiene promesa de no regresar hacia atrás vacía. Y también tiene símbolo de ser la mejor semilla que un sembrador puede sembrar. Padre, he aquí, yo voy a sembrar la semilla. Y en tu tiempo esta semilla va a germinar. Y en tu tiempo va a crecer. Y en tu tiempo va a dar frutos. Frutos dignos de arrepentimiento. Y frutos dignos de que nos van a conocer quiénes somos. Porque la Biblia dice: por vuestros frutos los conoceréis. Padre, gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús he orado. Puede sentarse, por favor. Aleluya. Es mediodía. Déjenme ver cómo le hacemos. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a ir así. ¿Ok? No lo voy a tratar de detener mucho. Aleluya. Pero escúcheme. El libro de Mateo, ¿verdad?, es uno de los 4 evangelios, ¿verdad? Y cada uno registra 3 evangelios de ellos, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas registra similar. A Juan es diferente. Pero Mateo, a usted le registra, ¿verdad? Voy a irme así: el nacimiento de Jesucristo, ¿verdad? Luego todos los acontecimientos que pasaron después de que él nació. Luego aparece, ¿verdad?, el hermano Juan el Bautista predicando, abriendo el camino para Jesús. Y luego, ¿verdad?, después de ahí vemos cómo él se bautiza. Aleluya. Y voy a ir así rapidito, ¿verdad? Y luego, ¿verdad?, después de que él bautizado, él viene y entró, ¿verdad?, en un ayuno, vamos a decir así. Y el enemigo viene y lo transportó hacia el desierto, donde fue tentado. Aleluya. Pero, ¿verdad?, él nunca cedió a las tentaciones. Todos conocemos eso. Entonces, después de esto, empezó el ministerio Jesús. ¿Ok? Pero ¿cómo lo empezó? Con un sermón. Y ese es el sermón del monte. Ese sermón es bien largo. ¿Ok? Esa prédica, yo no sé cuánto dilataría Jesús, pero esa prédica empieza, mire, desde el capítulo 5. Todo eso es parte del sermón 5. Y llegamos al 6. Y sigue el sermón. ¿Sí? Y llegamos hasta el 7. ¿Ok? Y sigue el sermón 7. Aquí entramos en el 8. Aquí fíjese bien. Después del sermón del monte, la gente se quedaba asombrada de la forma en que Jesús enseñaba. Fíjese, porque él traía una diferente forma.
se quedaban admirados de ver cómo aquel hombre, ¿verdad? Que con qué autoridad, ¿verdad? Daba a conocer la verdad. Aleluya. Mire, 7:28, fíjese, dice allí en el 7:28, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. El 29 dice, ¿por qué? Porque le enseñaban como quien tiene autoridad y no como los escribas. Yo quiero que usted se dé cuenta la diferencia. Mire, ahora iba a mostrar con hechos, o sea, Jesús empezó ese ministerio. Ahora él iba a mostrar con hechos su palabra. Después que Jesús descendió del monte, él empezó a trabajar con la gente. Empezó a tener más relación con la gente. En otra palabra, empezó a ministrar. Mucha gente lo empezó a seguir después del sermón del monte. Y aquí vamos a empezar. Escuche, leímos, ¿verdad? Cuando descendió Jesús, dice, del monte. Quiere decir cuando él descendió de dar el sermón del monte. Escucha, cuando él descendió, le seguía mucha gente. Iglesia. Ahora, aquí sucede algo. Voy a ir al 2. Lo que sucedió. He aquí, dice, vino un leproso y se postró ante él. Yo quiero predicarle a usted como de el sí quiero de Dios. El querer del Señor. El valor de aquel hombre. Escuche bien esto. Porque a veces nosotros, aleluya, no tenemos valor. Porque nos sentimos avergonzados. Nos sentimos, aleluya, de que le hemos fallado a Dios. Y yo quiero que usted se dé cuenta que la Biblia tiene un símbolo de lo que es la lepra y lo que es el pecado. Aleluya. Se necesitaba valor, decisión para poder acercarse a Jesús. ¿Sabe? Era un valor que había que tomar. Presentarse a Jesús, ¿por qué? Porque había una multitud. ¿Por qué? Porque aquel hombre era inmundo. No podía estar cerca donde había gente, no podía. Entonces, este hombre tuvo que tomar una decisión. Poder acercarse a donde había mucha gente por causa de la lepra. Recordemos, estas personas eran desechadas. Desechadas, apartadas totalmente de la familia y de la sociedad. Como una persona cuando cae tan bajo en el pecado, llega el momento donde nadie lo puede ya soportar. Y empieza esa persona a sufrir soledad, desprecios. Aleluya. Apartado era aquel hombre. Nadie podía, ni él llegar, ni la gente podía acercarse a donde estaba aquel leproso. Ahora, pero quizás, ¿verdad?, recordaban aquella gente lo que Jesús había dicho en el sermón del monte. A veces nosotros somos muy indiferentes. Por eso es necesario ponerle atención a las enseñanzas y a las prédicas, porque son para enseñarnos cómo tratar a otros, cómo conocer de Dios, cómo ser para con otras personas. Porque Dios no quiere indiferencia. Él quiere que uno
pueda ver como Él mira. Aleluya. Porque los sermones es para preparar, para enseñarnos a servir a Dios y a los demás. Iglesia. La iglesia es un lugar donde uno viene a aprender. Por eso es necesario estar consciente. Ahora, conforme a la Biblia, la lepra es un cuadro de, como le decía, que representa al pecado. Nos ha hecho a todos los seres humanos por causa del pecado. Todos éramos desechados. Desechados. ¿Se acuerda lo que dice en Corintios 3:23? ¿Usted lo sabe de memoria? ¿Se acuerda? Aleluya, perdón. Romanos 3:23. ¿Se acuerda? ¿Se da cuenta usted? Eso es, iglesia. Por cuanto todos pecaron. ¿Estábamos qué? Fíjese, de la gloria. ¿Qué quiere decir destituidos? Desechado, fuera. No teníamos parte ni suerte. Eso quiere decir, estábamos totalmente, mire, alejados de Dios, lejos, por causa del pecado. Así eran los leprosos de aquel tiempo, por causa de esa enfermedad que tenían en la piel. ¿Por qué? Porque era contagiosa. Dígame usted si el pecado no es contagioso. ¿Sí? No, hermano, no es contagioso. Bueno, tal vez de una forma así como que solo me toque y ya. No, pero ¿qué tal cuando le dicen, ¿no quieres venir conmigo? Yo te invito. Vamos, hagamos esto, hagamos el otro. ¿Sabe qué es lo que está pasando ahí? Lo están contagiando. ¿Seduciendo para qué? Para que usted sea participante, contagiado. ¿Sí? Y ahí poco a poco la persona va cayendo y va cayendo y va cayendo. Y Dios no quiere eso. Pero ahí es donde nos empezamos a sentir que nos estamos alejando. Porque el pecado nos mata. Nos mata, iglesia. Pero Dios, aleluya, da vida. Pero la dádiva de Dios nos redime. Nos redime. Nos redime, iglesia. Definitivamente que nos redime. ¿Sabe? Como lo dice, ¿verdad? Allí en 6:23. ¿Sí? Algo que también todos conocemos. Porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Muerte. Entonces, si la paga del pecado es muerte, entonces la paga de la lepra era muerte. Porque era una enfermedad incurable. Gracias a Dios, mire, que el pecado tiene cura. El pecado tiene un remedio. El pecado tiene una solución. Aleluya. Pero aquel leproso estaba caminando sin fe y sin esperanza. Pero cuando vino y decidió acercarse, iglesia, decidió venir a Jesús. He aquí vino un leproso y se postró. Mire, aquel hombre no podía estar ahí. ¿Sabe? Estaba establecido. Mire, el ser humano sin Jesús está uno perdido. La Biblia dice en Hebreos 9:27 que está establecido para el hombre, o cuando se dice hombres y mujeres, el ser humano, que está establecido de que muera una sola vez y después de esto el juicio. Yo le he dicho a usted muchas veces
que van a haber dos resurrecciones. La Biblia dice: bienaventurado aquel que tiene parte en la primera resurrección. ¿Por qué? Está establecido para el hombre de que muera una sola vez y después del juicio, pero eso es en lo físico. Pero, escuche bien esto, por favor. Mire, si no tenemos parte en la primera resurrección, entonces, cuando la persona muere aquí en la tierra físicamente, y si está sin Cristo, muere también espiritualmente. Una persona que todavía no ha conocido, no ha pasado por la muerte física, esta persona sin Cristo está caminando en muerte, pero tiene la chance, tiene la oportunidad de que si reconoce que él es un pecador y acepta a Jesucristo, entonces la vida eterna empieza a vivir con él. O sea, empezamos a tener la oportunidad de tener la segunda chance. ¿Por qué? Porque cuando este cuerpo se quede y un día venga yo y sea participante de la primera resurrección, son aquellos que han muerto en Cristo. Por lo tanto, yo te digo a ti, aleluya, de que es necesario que estemos conscientes de que si yo muero hoy, es necesario que yo tenga la esperanza de que me he muerto en Cristo, porque con Cristo está la vida y también la resurrección de todo muerto, porque un día sonará la trompeta, la voz de Dios se va a sonar como trompeta y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Por lo tanto, es necesario, iglesia, que yo sea participante de esa primera resurrección. Aleluya. Escucha, muchos de los que siguen a Cristo, pero no tienen ¿qué? Compasión. ¿Qué es lo que Dios quiere que uno tenga? Compasión. No le mires qué tan grande es el pecado de él. Pecado es pecado. Delante de Dios no tiene tamaño. No hay. Dios quiere misericordia. Recordemos que Dios vino por los enfermos. ¿Verdad que sí? Por los enfermos, no por los sanos. Cuando hablo de sanos son aquellas que dicen, pues yo estoy bien, no necesito. Pero el que está adicto, el que está haciendo cosas indebidas, llega y se acerca y se da, pues como dijo él, ¿verdad? Recuerda la oración que hizo el publicano y el fariseo, que se daba golpes de pecho. Sea mi propicio yo pecador. Sé mi propicio porque soy pecador. Pero el que se cree muy religioso y muy así, que cree que ya no necesita, dice, yo no soy como aquellos, yo no soy como el otro, yo no hago lo que aquel hace, yo no hablo como aquel. No, hermano, Dios quiere compasión. Aleluya. Escuche. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar a los perdidos. Vino a que uno tuviese una oportunidad. Porque el perdido ya ha reconocido que necesita la ayuda de Dios. Todos la necesitamos. Mire, el perdido la necesita más, pero nosotros, estando ya dentro de la salvación, uno debe de considerar que sin Él yo no puedo. Con una religión
nunca voy a poder llegar a la salvación, pero con una buena relación, con amor y temblor, yo tengo que cuidar la salvación. ¿Por qué? Porque si yo la descuido, yo la puedo perder. Y recuerde que este camino, esta carrera, no es para el que empezó primero, ni el que empezó después, sino es para aquel que llegue a la final. Aleluya. Y usted y yo debemos de tener ese esfuerzo. Mira que te mando que te esfuerces. ¿Que para qué? Para que llegues a la final. Porque si te quedas postrado en el camino, vas a ser como los israelitas cuando venían en el camino. Aleluya. Que muchos de ellos quedaron postrados. ¿Por causa de qué? Porque murmuraban demasiado. Aleluya. Aleluya. Ahí lo dice. Que el Señor vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Lucas 19:10. Aleluya. Mira este otro. Así de que aquel leproso tuvo valor. Eso es lo que nos falta a nosotros. Recuerde, la lepra es un símbolo de pecado. ¿Qué me falta? Poder venir ante el Señor, salir de donde estaba, declararlo al Señor. Pero de a de veras, porque el Señor conoce cuando las palabras salen del corazón. Aleluya. Aleluya. Aquel leproso tuvo valor. He aquí, dice. Él se presentó, no le importó ante él. El leproso vino, se acerca. ¿Cómo tú te acercas a Jesús? Señor, me siento sucio. Y por causa de eso no te vas a acercar. ¿Quién te puede limpiar sino solamente el Señor? ¿Quién te puede levantar sino solamente el Señor? ¿Qué me importa o qué le importa a usted lo que digan los demás? Usted póngase a pensar en el pensamiento. ¿Qué es lo que dice Dios de usted o de mí? El leproso y Jesús llegaron. Imagínate toda aquella gente que lo seguía, porque allí iba mucha gente. Me imagino se han de haber quedado todos parados, esperando a ver qué Jesús iba a hacer. ¿Será que lo va a tocar? ¿Será que se va a acercar? ¿Será que va a permitir que se acerque? ¿Será? El leproso vino y él no vino a tocarlo, pero él vino a postrarse. Qué bonito es uno venir y postrarse. Aquel hombre enfermo llama a Jesús Señor. 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 Aleluya. Señor. Imagínese usted. Señor, le dice. No te obligo. No te mando. No te lo ordeno. Pero si tú quieres, le dice. Eso es reconocer lo que Él podía hacer. Reconozcamos lo que Dios puede hacer con nosotros. Pero si nunca lo reconocemos, entonces, ¿cómo Él va a hacer? Santo. Porque a veces creo que mi adicción es más grande que el poder de Dios. A veces creo que mi condición de pecado es más poderosa que el poder de Dios. Pero no es así, iglesia. No lo es, iglesia. Crea. Créale a Dios. Y ya no le crea más a su debilidad. Escuche, mire, ¿se acuerda como el ladrón? El ladrón que creyó, aún estando él en la cruz. Él creyó. Él le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Estando él allí,
Y si usted mira, usted lo puede visualizar. Como un alguien que mira a alguien crucificado, allí clavado, muriéndose, y le puede decir: acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. ¿Cómo? Eso se necesita tener fe, y no en lo que miro, sino tal vez en lo que escucharon mis ojos o vieron mis oídos, ¿verdad? Como dice, no, lo que escuchan mis oídos y ven mis ojos. Sí, esto es lo que uno debe de considerar. ¿Qué dice la palabra? Que Él es todopoderoso, que para Él no hay nada imposible. Él les prometió que Él se iba a levantar dentro de los muertos al tercer día. Entonces, aquel hombre ha de haber escuchado, me imagino yo, en algún momento han de haber escuchado de lo que decía Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, el Nazareno. Aquel hombre lo vio allí y le dice: acuérdate de mí. ¿Sabes qué? Creo en ti. No me importa que estamos aquí en la misma condición, pero creo en lo que tú has dicho. Creo en que tú te vas a levantarte dentro de los muertos. Te vas a volver a tu reino. Y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¡Qué tremendo! Eso es fe, iglesia. Fe. Solo encuentra usted en Lucas 23:42. Recordemos otro caso. Mira, ¿qué me dice de la mujer que fue sorprendida en pecado? Aleluya. Qué tremendo, ¿no? ¿Qué me dice de eso? Aleluya. Mira, yo quiero que consideres esto. Aleluya. Quiero leer ese relato. Vamos a ir a Juan. En Juan capítulo 8. Fíjase bien. Juan 8. Esta mujer, la mujer, ella fue sorprendida. Y nosotros los humanos somos, es que si no me cachan, pues no hay vergüenza. Si no me agarran, pues nunca van a saber que yo robo. Si no me meten preso, pues seguiré haciendo lo que hago. Escucha. Yo quiero que usted póngale atención. Mire, esta mujer, mire lo que dice. Le voy a darle el 10 y 11. Aunque usted, para entenderlo, debe de considerarse más atrás. ¿Y cómo? Dice, voy a leer del 7 en adelante, mire. Y cómo insistieran en preguntarle, se enderezó. ¿Por qué? Porque venían detrás de la mujer. Por lo que decía la ley, que toda mujer encontrada en adulterio era digna de que muriera a pedradas. Entonces, aquí viene, voy a leer el 7 en adelante ahora que ya más o menos tiene una idea. Y dice, y cómo insistieran, preguntándole, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra. ¿Y sabe qué? E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, fíjese bien, escuche, acusados por su conciencia, salían el uno a uno, fíjese, comenzando desde el más viejo, hasta los postreros. No dice aquí el primero, o sea, como que dice, iban viejos y jóvenes detrás de aquella persona, de aquella mujer. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Escucha bien esto. Aleluya. La Biblia registra de que en un momento donde él se postró a escribir.
Ahora, nunca registra qué fue lo que él escribía. Pero yo me imagino, aleluya, ¿verdad?, de que él ha de haber escrito algo que los hizo reflexionar. ¿Sabe? Esta gente no era pareja con la ley. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque para un adulterio o fornicación se ocupan a dos. ¿Dónde estaba la otra? Traían a la mujer. Si encontraron en el acto mismo, ¿dónde estaba el hombre? ¿Por qué aquel hombre no fue traído? Vamos a ver lo que dice la Escritura. Levíticos 20:10. Y es por eso. Yo pienso que eso fue lo que Jesús decidió escribir. Levíticos 20:10. Mire lo que dice. Qué tremendo, ¿no? Dice, y esto es donde ellos fallan. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿Dónde estaba? En mi imaginación, me imagino que él empezó a escribir. ¿A dónde está el otro con quien la encontraste en la cama? Yo pienso así. ¿No cree usted? Dios no se queda con nada. Dios es justo. Era una injusticia para Dios que viniesen querer hacer la ley para con ella, pero no para con el otro. Ese no es Dios. Por eso es que nosotros debemos de tener compasión y saber lo que la Escritura registra para poder juzgar a los demás. ¿Qué dice la Escritura? Antes de quitarle la paja del ojo a tu hermano o a tu hermana, quítate, dice, la viga. Qué tremendo, qué palabra tan exagerada, ¿no? Como dice, como que quiere decir, ¿por qué no te quitas tú lo más grande que traes antes de quererle quitar lo más pequeño a esta persona? Qué tremendo. Dios quiere limpiar. Dios no te está viendo tu posición o tu pecado o tu condenación. No, Dios no está viendo eso. Guárdelo. Ahora, escuche. Mire, es tremendo. Aquella mujer que fue sorprendida. Óigame, vamos a ver lo que dice el 10 y 11. Mire, enderezándose Jesús, o sea, después de que escribió, y no viendo a nadie, o sea, él ni siquiera les puso atención a ver qué iban a hacer. Él se quedó, mire, agachado, escribiendo. Y no es casualidad que los primeros se hayan ido primero, porque fueron los primeros que estaban ahí más cerca de Jesús, los que empezaron a irse primero. Eso a mí me da a entender de que ellos sí lograron leer lo que Jesús escribía. Escucha, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿a dónde están los que te acusaban? Ya está en pasado. ¿A dónde están los que te acusaban? Y de plano, y le dice, hey, ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Pero me imagino que cuando él le ha dicho, ¿a dónde están? Aquella mujer, ya me imagino, de tirada allí, tal vez toda avergonzada, levanta y mira.
Ninguno había ya. Ninguno.